Después de que nosotros hemos visto la parte del desarrollo de la familia, de acuerdo dentro de lo que es la parte, digamos, social, pues integramos la última, que es el desarrollo. Ya hemos visto la etapa, digamos, de cómo influye la conducta en nuestro desarrollo, la parte genética, la parte de la familia, y vamos al desarrollo del individuo como tal en la parte del neurodesarrollo. Entonces, parte de los objetivos de este tema es, uno, obviamente entender el proceso de neurodesarrollo. Vamos a recordar lo que son los procesos sinápticos como tal, y vamos a entender los conceptos actuales de lo que es la neuroplasticidad. Entonces, nosotros sabemos ya desde la parte, digamos, de embriología, que el neurodesarrollo es una etapa que se va a dar desde el momento de la concepción, de la fecundación. Desde el momento de la fecundación vamos a ver cómo la unión, de acuerdo de los gametos, pues va a concluir en lo que es el desarrollo embrionario, ¿no? Sabemos que dentro de este desarrollo pues vamos a tener estructuras importantes. Dentro de esto, una de las estructuras importantes, ¿cuál va a ser? El cerebro. ¿Cómo se da? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la estructura? Exacto, la parte de la notocorda que va a formar lo que es la placa neuronal y dentro de su invaginación va a producir el tubo neural, es lo que va a llegar a desarrollar junto con los somas toda la parte del cerebro y de lo que es la parte de la médula. Ahora, nosotros vamos a ver que la parte del neurodesarrollo es algo dinámico. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se va desarrollando, ¿de acuerdo?, la parte neuronal y la parte estructural, pues vamos a tener diferentes características. ¿Y cómo comenzamos? La parte del neurodesarrollo como tal va a cumplir 4 etapas fundamentales, ¿de acuerdo? Estas 4 etapas fundamentales van a ir, uno, desde el desarrollo neuronal con la proliferación. Como dice, la proliferación va a dar origen a millones de neuronas y células gliales. Pero esto, ¿cómo se va a dar? Y eso vamos a la parte de histología. ¿Cómo es el desarrollo de las neuronas? ¿De dónde viene? ¿De quién? A nivel celular, histológico, ¿cómo es el desarrollo de las neuronas? ¿Cuál es su cuerpo, cadena? Bueno, sabemos que todas las células, obviamente esta también va a venir de la célula madre pluripotencial. De estas vamos a tener 2 líneas. ¿Cuáles son? Vamos a tener los neuroblastomas y los glioblastomas. Los neuroblastomas van a dar a las neuronas como tal y los glioblastomas van a dar a los astrocitos y a los oligodendrocitos. Entonces, esta proliferación, de acuerdo de estas millones de neuronas, van a dar como el colchón de inicio de la etapa del neurodesarrollo. Ahora, una vez que estas células comienzan a desarrollarse, o bueno, empiezan a madurar, van a pasar a una segunda etapa que es la de migración. ¿Dónde migran las células nerviosas? Van a ir a lo que son sus órganos diana, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? A los lugares donde van a generar un funcionamiento.
Sabemos que el sistema nervioso pues está en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de regulación, ¿no? Comandado obviamente por la estructura central que va a ser el cerebro. Una vez que llegamos a la etapa de la migración, llegamos a la etapa de la organización. Para recordar la etapa de organización tengo que saber cuáles son los tipos neuronales desde la parte funcional. Entonces, ¿qué tipos de neuronas tenemos? Funcionalmente, ¿cómo están clasificadas las neuronas? Motoras, sensitivas y de asociación. Entonces, este tipo de acuerdo de organización dentro de lo que es la parte funcional de las neuronas va a servir justamente en el lugar donde han migrado para su funcionamiento de órgano diana. Por ejemplo, si van al músculo, pues vamos a tener neuronas motoras, ¿no ves? Que se van a ir a entrelazar a lo que es el lóbulo parietal. Sensitivo, pues van a ir a cada uno de los sistemas diana de cada uno de los sentidos. Por ejemplo, de la vista, ¿cuál es el lugar diana? Los conos y los bastones. Entonces, esos lugares diana donde se va a generar la recepción de información neuronal es la que les interesa. Y por último, vamos a tener obviamente el sistema de mielinización a nivel principalmente de lo que es la corteza cerebral. ¿Qué es la mielina? Sustancia que recubre. ¿Cómo va más rápido? ¿Dónde va primero la mielina? ¿En qué lugar de la neurona? En el axón. Ok. Entonces, en el axón hemos visto que va a haber estas coberturas de mielina que van a dejar pequeños espacios. ¿Qué se llaman esos espacios? Los nódulos de Ranvier. Entonces, sabemos que cuando hay la conducción eléctrica, para que vaya más rápido, pues la señal eléctrica salta dentro de lo que son los nódulos de Ranvier y esto permite el paso de información de manera más rápida. Es por eso que la mayor cantidad de neuronas mielinizadas se encuentran a nivel de la corteza del cerebro para justamente permitir este mecanismo. Entonces, una vez que tenemos el desarrollo de acuerdo de las etapas del neurodesarrollo, pues ya entendemos por qué se llaman estos periodos críticos, ¿de acuerdo? Del neurodesarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, ¿qué situaciones pueden alterar este tipo de neurodesarrollo? ¿Entre qué semanas se da el neurodesarrollo? ¿Hasta qué semana? Desde los 12 días hasta ¿qué semana? Entre la semana 14 y 16. Entonces, este desarrollo, ¿por qué puede estar afectado? ¿Qué puede afectar esta parte del neurodesarrollo? Que serían los primeros 3 meses, el primer trimestre, ¿no ven? Que es fundamental. Por eso, incluso, digamos, algunos obstetras medio extremistas dicen que incluso no se tomen ni vitaminas, ¿no ven? Durante esta etapa. ¿Por qué? Es una etapa sensible donde pueden venir el tema de las malformaciones, porque todavía está en desarrollo. Es una etapa, por eso que hablamos, digamos, de las amenazas de aborto, de la probabilidad de infecciones virales, ¿no? Bacterianas,
Es un lugar, digamos, donde cualquier alteración, ¿no? Incluso tóxica, puede llegar a producir una alteración en uno de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, puede producir anencefalia, ahora que está de época de chikungunya, ¿no? Puede producir alteraciones en la migración, con malformaciones, ¿no? Por ejemplo, por toxicidad, las mutaciones. Puede producir alteraciones en lo que es la parte de la mielina, ¿no? Principalmente en situaciones inmunológicas. Entonces es una etapa de gran cuidado en el primer trimestre, también como el tema del consumo del ácido fólico para esta etapa, ¿no? Y la vitamina B12. Ahora, una vez que pasamos las etapas del neurodesarrollo embrionario, pasamos a las etapas del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Como tal. En estas vamos a dividirlas según lo que queremos revisar en los niños. Una etapa importante es la parte del neurodesarrollo motor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Se ha visto que el neurodesarrollo motor tiene que ver también con la parte del neurodesarrollo embrionario. Alteraciones se traducen en la parte motora, ¿de acuerdo? En la parte del hito del desarrollo motor vamos a ver que en el ser humano, porque es lo que digamos, tenemos nosotros, la parte de la bipedestación, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos? Desde el tema del arrastre hasta el momento de la bipedestación y el caminar como tal. ¿Durante qué tiempo se da este proceso? Se da a partir aproximadamente del tercer mes. ¿Con qué? Con el sostén cefálico. Ustedes deben recordar, digamos, si han alzado a un bebé recién nacido, ¿no? O chiquitito, ¿qué pasa con su cabeza? ¿No ves? ¡Pum! Se cae como... Y te dicen, no voy a agarrarle a la cabeza. Entonces, cuando existe una alteración alrededor del segundo y tercer mes, ¿de acuerdo? Pueden haber patologías. Uno, que el bebé no tenga sostén cefálico. ¿En qué pensarían? ¿Qué les haría pensar? ¿Qué patología? ¿Qué enfermedad? ¿O qué les angustiaría? Una de las condiciones que uno toma más en cuenta si no hay este tipo de sostén es, por ejemplo, la parálisis cerebral, que ya podemos sospechar cuando el bebé entre el segundo y tercer mes no tiene sostén cefálico. También podemos sospechar de qué, de discapacidad intelectual. Es por eso que a estas etapas van relacionadas con lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Háblese, por ejemplo, de discapacidad intelectual, retrasos del lenguaje, autismo, TDAH, ¿no? Y ahí viene la otra parte. ¿Qué pasará si el bebé levanta la cabeza antes de los 2 meses o entre el segundo mes? Hay una hipertonía a nivel muscular, ¿no? Por eso hay una rigidez que hace que el bebé sostenga la cabeza antes de tiempo. ¿En qué pensamos? En TDAH. Es una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos esto de los hitos del neurodesarrollo, tomamos en cuenta lo que puede pasar antes o después desde un punto de vista patológico, ¿de acuerdo? Después de esto, obviamente a los 6 meses ya va a poder sentarse, a los 9 ya comienza a gatear, que es importante porque si se dan cuenta entre el 6º mes y los 12 meses hay la parte del gateo, que no es una semana. Muchas veces los papás dicen, sí, no, gateó creo una semana y después ya comenzaba a caminar o a pararse, ¿no? Eso no es gatear.
Gatear es un tiempo entre 1 o 2 meses que produce este tipo, digamos, de movimiento, ¿de acuerdo? Menos de este tiempo se considera que no ha cumplido ese hito. Y obviamente viene la parte ya a los 18 meses de subir escaleras, 24 meses bajar escaleras y correr, 24 meses y 36 saltar de 2 pies y 36 y 48 saltar de un pie. Ahora, estos hitos, de acuerdo, del desarrollo motor, ¿dónde los vemos? ¿Dónde los evaluamos? ¿Hasta qué edad les han hecho ustedes control de niños sanos? No sé. Por lo regular, de acuerdo, el control del niño sano va relacionado al control de vacunas. Y se supone que la última dosis de refuerzo de vacunas se da a los 5 años, ¿no? Entonces, hasta los 5 años se supone que, si bien en un principio es mensual, cada 6 meses, 12 meses, ya les digo que va relacionado con las vacunas, las últimas sean anuales, justamente por este parte del neurodesarrollo, ¿no? Pero, ¿dónde ustedes han visto este tipo de control? Que es algo que llama la atención, porque es médico. Pero, ¿dónde lo ven? ¿Alguna vez han llevado o han hablado sus tías, tíos, primos, sobrinos, no sé, de entrar a la guardería o al prekinder y que los tienen que evaluar para entrar? Esta es la evaluación que les hacen. Les piden que suban escaleras, que bajen escaleras, que salten de 2 pies, que salten de un pie, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite ver si hay un retraso o no en el aprendizaje de esa persona, ¿no? Y muchas veces cuando el niño no camina o algo, normalmente se dan cuenta entre el 4º y el 5º año por parte del diagnóstico. Por ejemplo, cuando no hay la parte del desgaste de la musculatura, entonces no diagnostican parálisis facial, parálisis cerebral, ¿no? Y eso es un diagnóstico importante para el desarrollo. ¿Por qué? Porque puede interferir en otros mecanismos, como el lenguaje. Otra etapa del neurodesarrollo es el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo vamos a ver este desarrollo? Obviamente, ¿qué es lo primero que hace un recién nacido? Llorar. El llanto ya es un indicador de lenguaje. Si un bebé llora, ¿de acuerdo? Quiere decir que ese bebé ha desarrollado el lenguaje. No puede ser que el bebé haya llorado y a los 4 años ha dejado de hablar y se ha vuelto mutista. No, porque el muti no es algo que igual viene dentro de la etapa del neurodesarrollo por afectación de las cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Entonces, un bebé que ha llorado ha comenzado su desarrollo de lo que es la etapa del lenguaje. A los 3 meses, obviamente, comienza el gorgojeo, ¿no? Que va el bebé desarrollando. Y algo importante, a partir de los 12 meses comienza a decir palabras, ¿de acuerdo? Obviamente palabras sueltas que no tienen a veces mucha estructura, pero ya comienza. A los 24 meses el niño, ¿no?, ya puede unir 2 palabras. Por tanto, si un niño ¿hasta cuándo podemos esperar que un niño no hable, por tanto? O que no diga palabras, que no exprese. Hasta los 2 años. Si a los 2 años yo identifico que ese niño no está hablando, entonces es momento de hacer una intervención. Pero normalmente, ¿a qué edad los llevan los papás cuando tienen problemas de pronunciación o si no está hablando o algo?
4 o 5. Yo he tenido un paciente que venía a los 8 años, porque le han dicho que tenía que esperar hasta los 7. Y dentro de lo que ustedes han expuesto de la neuroplasticidad, que ahorita lo vamos a volver a ver, vamos a ver por qué es importante la identificación en etapas tempranas. Bueno, obviamente ya vemos que cuando no hay la adquisición del lenguaje como tal, pues vamos a tener las situaciones de alarma. Pero hasta los 2 años el niño ya tiene que comenzar a unir palabras. Desarrollo social, igual es importante. El niño, de acuerdo, una de las primeras relaciones sociales que hace es, por ejemplo, la sonrisa, que ahí está a partir de los 3 meses. Pero, ¿qué significa sonreír? Por ejemplo, cuando tú te acercas al bebé y le sonríes y te mira, ¿qué hace el bebé? Sonríe. Sonríe contigo, ¿no? Esa es la idea, digamos, que él pueda hacer. En algunos casos, de acuerdo, esta sonrisa no se da y muchos lo confunden con, por ejemplo, hacer cosquillas. Que yo le hago cosquillas al bebé y el bebé va a sonreír. ¿Cuál será la diferencia? Es frío. Exacto, uno es un estímulo social, que yo estoy sonriendo contigo, y el otro es un reflejo, yo estoy generando la parte, digamos, de la sonrisa, y eso es importante porque muchos papás a veces dicen, no, él sí sonreía, incluso se reía cuando era chiquitito, cuando le hacía cosquillas, pero ahí es donde le decimos, pero si no le hacías, si no te acercabas, ¿no? Luego, otra parte importante que comienzan a hacer la palabra de hacer los niños al año de edad es señalar. Señalar lo que quieren, ¿de acuerdo? Hay una diferencia entre señalar lo que quieren y otra, usarte a voz de instrumento. ¿Qué quiere decir? Algunos niños pueden agarrarte la mano y llevarte. ¿Eso será señalar? No. ¿De acuerdo? No hay una intención comunicativa, ¿no? Te estoy usando como instrumento para obtener lo que tengo, pero yo no me estoy comunicando contigo. Otra parte, obviamente, a los 15 meses es que te voltees. O sea, yo te llamo por tu nombre y tú te volteas, ¿no? Eso es parte de la etapa del desarrollo. Y a los 2 años ya hay el juego de roles. A los 2 años. ¿Qué quiere decir juego de roles? Por ejemplo, jugar a policías y ladrones, mamá y papá, la enfermera, el policía, el que cocina, ¿no? Tú estás cocinando y ahí al lado se pone a cocinar contigo. Eso es algo que tiene que pasar a los 2 años. Doctora, ¿y por qué un bebé no se ríe, como usted dijo, sin un estímulo? Ahí vemos igual alteraciones del neurodesarrollo. En algunos casos, cuando hay la ausencia de lo que es el desarrollo social, podemos pensar en lo que es el autismo. ¿De acuerdo? Igual, por tanto, ¿a qué edad diagnosticamos el autismo? Podemos diagnosticar antes de los 2 años. ¿De acuerdo? Vemos situaciones de riesgo antes de los 2 años, se hace seguimiento y ya se ve patrones, por ejemplo, del autismo. Ahora, el cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, no el cerebro como tal. Las neuronas tienen la capacidad de modificar sus funciones y sus estructuras. ¿A través de qué? Obviamente a través de actividades. ¿Y cuál es la principal? La sinapsis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la parte neuronal, ¿no? Recordamos, ¿qué pasa cuando muere la neurona? Por un estado de intoxicación, por un traumatismo, por una infección, por una hipoxia, mueren neuronas. ¿Qué pasa con esas neuronas?
¿Se regenera o no se regenera? No. Pero sí tenemos los procesos de neuroplasticidad. ¿Y esto cómo lo vemos? Cuando un paciente llega con un TEC grave, ¿no? ¿Qué es un TEC? Traumatismo craneoencefálico. Entonces, tenemos un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y este traumatismo produce lesión, digamos, de medio hemisferio, ¿no? Por tanto, ¿qué esperaríamos de ese paciente? Digamos, medio hemisferio izquierdo. ¿Parálisis de qué? Ya, digamos que por la hemicusación, decimos el lado derecho ya no funciona. ¿Qué más? Tal vez tienen problemas de lenguaje, ¿no? Y en la realidad, digamos, ¿ustedes han visto pacientes con traumatismos? No. Ok. Entonces, van a ir viendo que, por ejemplo, hay pacientes que recuperan el habla, que recuperan el movimiento. ¿A qué se deberá si hay una lesión que ya ha destruido todo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser posible que recupere funciones? ¿Quiénes han expuesto neuroplasticidad? ¿Qué pasará? ¿Qué? ¿Puede repetir su pregunta? ¿Qué pasa cuando existe un daño porque la persona recuperará sus funciones? Porque la persona está sometida a diferentes factores donde puede volver a sentir ciertos estímulos o respuestas. Por eso la neuroplasticidad es un movimiento donde nosotros podemos facilitar el aprendizaje a las personas mediante meditación, ejercicio. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué digamos eso? Las conexiones nerviosas apoyan como a... las conexiones nerviosas ya no funcionan como debe ser, por lo cual hay otras conexiones donde se fortalece estas y posteriormente hace que tengan más capacidad de retención de datos. Ok, entonces, nosotros sabemos que las neuronas como tal no se regeneran. ¿Por qué? Porque cuando muere la neurona, muere tanto la parte del cuerpo como la del núcleo, ¿no? Por tanto, no hay material genético y la neurona muere. Pero cuando no hay lesión del cuerpo, ¿de acuerdo? Y solo hay lesión de la parte de los axones y de las dendritas, se encuentran, estas han sido lesionadas, pues puede haber justo la parte de la neuroplasticidad. Las neuronas son capaces de generar nuevas conexiones sinápticas a lo largo de la vida. Es por eso que cuando hacemos rehabilitación neurocognitiva, de acuerdo a una persona que ha sufrido una lesión a nivel del cerebro, hacemos la parte de la rehabilitación generando nuevas conexiones. Y generamos lo que decía su compañero, que una red neuronal que se encuentra efectiva cumpla la función de la red neuronal que ha sido destruida. ¿De acuerdo? Pero para eso necesitamos la sinapsis. ¿Por qué? Porque esto sí se va a reconstituir y también se va a desarrollar a lo largo de la vida. Es como, les diría, es como la parte de las lagartijas o de los pulpos, ¿no? En algunos casos, no en todos, que tú le cortas y vuelve a crecer, ¿no ves? Es así, o sea, esa capacidad tienen las neuronas de volver a generar este tipo de conexiones, ¿vale? Ahora, obviamente la plasticidad de esta parte de la sinapsis va a poder ayudar en miles de cosas, ¿sí? Cierto, ¿no? En la parte de nuestra memoria, en la parte de nuestro aprendizaje, ¿no?
Y esta actividad va a ser muy importante. ¿Para qué? Para generar dos tipos de conexiones que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestras funciones. Una es los potenciadores a corto plazo. Los potenciadores a corto plazo son conexiones sinápticas que van a durar de segundos a 30 minutos aproximadamente. Y luego el cerebro va a generar una destrucción programada de esta conexión. Por ejemplo, ¿en qué creen ustedes qué conexión sináptica se dará temporalmente? ¿Qué se les ocurre? ¿Un sentimiento? ¿Cómo cuál? Que dure el segundo. La dopamina. Bueno, Creo que más serían emociones, porque los sentimientos son más las emociones. Entonces, las emociones, no sé, de asombro también. ¿de qué? De asombro. Ya, puede ser, digamos, que es la primera vez que voy a ver ya una película de terror, ¿no? Veo por primera vez al personaje y me genera asombro, susto. Salgo y como que me olvido, ¿no? Lo vuelvo a ver y también me genera la misma intensidad de emoción. Puede ser. ¿Cuándo más? La memoria a corto plazo en el momento en que desarrollamos alguna actividad. ¿Cómo cuál? Pero que sea de segundos a minutos. Es un buen ejemplo de la memoria. ¿Cómo cuál? Les ha debido pasar que, por ejemplo, no sé, entran al marketplace de Facebook o ven algo en TikTok y sale un número que no tiene enlace al WhatsApp y tienes que memorizarte el número y colocarlo. Memorizas el número, vas a tu WhatsApp y ya te olvidaste. Vuelves a ir otra vez al número, vuelves a memorizar, lo escribes, mandas el mensaje, lo que sea, lo borraste y dices voy a volver a mandar y ya no te acuerdas el número. Y tienes que volver a buscar. ¿No ves? Eso es un potenciador a corto plazo. Una vez que yo he usado la información, mi cerebro programa una autodestrucción. Es por eso que no ya tiene un recuerdo, ¿no? Se destruye esta conexión sináptica y a eso se llama depresión a corto plazo. Ahora, ¿por qué será importante? Porque se supone que, por ejemplo, nosotros en la etapa del aprendizaje debemos modificar este potenciador a corto plazo y volverlo un potenciador a largo plazo. Pero ¿cómo vamos a conseguir esto? ¿Cómo vamos a conseguir que mi cerebro no genere una autodestrucción? Porque tal vez esta información sí es importante, que me la guarde. ¿Qué vamos a hacer? Justamente ahí viene la parte de lo que es el aprendizaje. Nosotros sabemos, de acuerdo, que a medida que vamos creciendo vamos a crear estas redes neuronales que ya les he dicho y se van a ir generando y se van a ir modificando en la parte de nuestro cerebro. Pero nosotros, para lograr que esta memoria se consolide, lo tenemos que volver aprendizaje. Y para volverlo aprendizaje vamos a tener una estructura que es muy importante. ¿Que cuál va a ser? La encargada de la memoria. El hipocampo. El hipocampo es la estructura de mayor neuroplasticidad, ¿de acuerdo? Voy a prender la luz. No. Porque se están durmiendo. No. Vamos a estimular sus manos y bastones. Entonces, una vez que tenemos la estimulación del hipocampo, ¿de acuerdo? El hipocampo es, ¿cómo les digo? ¿Han visto Mario Bros? La mayoría. ¿O Harry Potter? Bueno, entonces, en Mario Bros o en Harry Potter, cuando están, por ejemplo, Mario
en las etapas del juego, ven cómo se mueve la parte de los ladrillos, ¿no? De un lado al otro. Y en Harry Potter lo que se mueve en las escaleras de un lado al otro para conectarse. Lo mismo hace el hipocampo, constantemente va moviendo sus dendritas y sus axones para generar nuevas conexiones, ¿de acuerdo? Y estas las vincula porque constantemente nosotros vamos influenciando la parte de nuestra memoria y nuestro aprendizaje, volviendo cada vez más complejo lo que aprendemos. Pero ¿cómo se logra eso? A través de tres etapas que son muy importantes. Y se van a acordar porque esto es pregunta de examen. Lo mismo les he dicho en el primer examen y no han respondido las preguntas. La parte, de acuerdo, del aprendizaje va a tener tres etapas que son fundamentales. La etapa del aprendizaje como tal, la parte de la consolidación y la parte de la recuperación. La parte del aprendizaje es nuestro potenciador a corto plazo. Algo que yo aprendo, de acuerdo, genera una vía de conexión. Pero si yo no la consolido, mi cerebro asume que esa información no es importante y produce la autodestrucción. ¿De acuerdo? Por tanto, ya no hay recuperación de esa información. Ahora, ¿cómo realizo el aprendizaje? La idea es que nosotros vamos usando conexiones que ya existen, ¿de acuerdo? Que les hablaba, por ejemplo, de complejizar una información. Por ejemplo, en el caso de anatomía. Ustedes en el colegio, en el cole, han llevado primero lo que eran los sentidos, seguro en la primaria, ¿ven? Ver, escuchar. Luego han llevado a lo que es el cuerpo humano, y a diferencia del cuerpo de la mujer, del varón. Ya en la parte de la secundaria han llevado los sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestivo, ¿no? Pero ya cuando han entrado en la parte de la universidad han llevado la parte de la anatomía, ¿no? Aprendiendo la información previa y han complejizado su información. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, digamos, si yo no he consolidado la información previa que he tenido? La información de anatomía se vuelve una nueva información. Si yo uso una vía que ya existe, es como generar un río. Primero se vuelve un hilo de agua y cada vez que yo voy generando más profundo esto, este río se va haciendo más grande, ¿no ve? Así se vuelve la conexión sináptica, cada vez más perdurable. Pero si yo no lo utilizo, pues se destruye. Y cada vez tengo que generar una nueva conexión para aprender esto, ¿no? Eso hace que la información pues cada vez se vaya más, vaya desapareciendo de manera más rápida. Es por eso necesario la parte de poder generar una sinapsis profunda. Ahora, ¿cómo la consolido? Ahí viene otra parte. ¿En qué momento ustedes dejan de recibir información? ¿O su cerebro deja de trabajar? Cuando duermen. ¿Por qué? ¿Por qué cuando duermen dejan de recibir información? ¿Por dónde reciben información? ¿De dónde reciben información? Del medio exterior. A través de los sentidos, ¿no? Entonces, y por eso es importante, por ejemplo, cuando están muy cansados, por más que tengan un parlante a su lado, ustedes están dormidos, ¿no ven? ¿Por qué? ¿Qué se ha inactivado? Sus sentidos. Sus sentidos han dicho, bueno, aquí yo ya no recibo más información, ya no puedo, y entramos en el sueño. El momento en que dormimos, esta información se consolida, ¿de acuerdo? Es decir, que todo esto que he aprendido a lo largo de todo el día comienza a o fortalecerse o unirse a los lugares donde tiene que estar. Es como si mi cerebro comenzara a archivar, ¿de acuerdo?
y seleccionaría lo que es importante y lo que no, pues lo destruyo. Y ya cuando yo necesito recuperar esa información, pues viene a mi mente. Es por eso que muchos, cuando estudian, por ejemplo, uno, no duermen, por tanto no consolidan la información, y dos, recuerdan lo que han estudiado minutos antes de entrar al examen, con mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque ahí está actuando su potenciador a corto plazo. Pero pasa la semana y de toda esta información, lo único que he guardado es lo que se ha consolidado como una vía que ya existía. Pero la nueva información desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué será importante para la etapa del aprendizaje? Dormir bien, comer bien, ¿no? Y usar vías que ya hemos utilizado previamente, ¿no? Ahora, obviamente, de acuerdo, así como hay potenciadores a largo plazo, también hay potenciadores a corto plazo. Hay depresores a largo plazo. Ok. Ok. Bien, chicos, entonces aquí nos vamos a quedar porque si no, no vamos a consolidar nada.